Bueno, gracias al pastor, a los pastores, a la iglesia, sin conocerme, la verdad no me conocen nada. Todo fue por referencia de Oscar, pero tuvimos un chancecito de hablar por Zoom y creo que lo convencí después de lo que le dije. Entonces aquí estamos, y fue una bendición ayer en la mañana con toda la gente. Me decía la esposa del pastor, aquí el reto es ¿a dónde voy a volver a ver? Porque hay por todo lado. Y eso es una bendición. Les cuento que esto es un reto. Lo que están haciendo ustedes acá, eso es un reto. Me llevo una buena idea para allá también. Bueno, soy de Costa Rica originalmente, tenemos ya 26, 27 años de estar en Estados Unidos. Salimos como misioneros hacia los hispanos en Estados Unidos. Plantamos una iglesia en un pueblito pequeño en Carolina del Norte y de ahí Dios nos llamó voy a decir, los suburbios de la ciudad de Washington, D.C. y plantamos dos iglesias. Hoy por hoy unimos las dos iglesias y ahora somos una congregación un poquito más o menos grandecita, gracias a Dios. Y le damos la gloria a Dios por la bendición que presenta para mí el poder compartir con ustedes. Bueno, tengo una esposa, creo que es suficiente, y después tengo dos hijos, los dos varones trabajan conmigo en la obra, es una bendición. Hoy ya tengo dos nietos, es una bendición, y me lo estoy gozando como ustedes no tienen una idea. Ayer me llamaba mi nieta y me decía, estoy muy triste porque no estás acá, entonces estoy deseando irme, así que estén orando por la nieta. Pero hoy me dijeron que están en Hechos capítulo 11. Entonces vamos a ir ahí. Y no sé cómo es la costumbre, pastor. Yo voy a ir, no voy a leer todo el pasaje de una vez, sino que vamos versículo por versículo. Voy a viajar en los primeros versículos un poquito rápido, porque hay muchísimo que decir. Este es un pasaje que, híjole, es cualquier cantidad de lo que se puede decir acá. Pero sí hay que recordar, el libro de Hechos es de mis libros favoritos en la Biblia, porque es la historia en 30 años de cómo la iglesia inicia y cómo progresa hasta llegar hasta lo último de la tierra, y ustedes y yo somos un producto de ese último de la tierra. Recordamos en Hechos capítulo 1 que el Señor les dice a los discípulos que van a recibir poder para ser testigos, y dice que iba a ser en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces cuando vamos recorriendo las páginas de Hechos, pensamos que quizás es de un día para otro, de una semana para otro, pero pasaron años y años y años entre un evento y otro, y ahora nos encontramos allá. Ya habían pasado por Jerusalén, ya habían estado en Judea, habían ido a Samaria y ahora les faltaba el último paso. La semana pasada creo que estuvieron en Hechos capítulo 10 y es importante hacer un poquito de memoria de lo que estudiaron, aunque yo no estuve, pero me imagino que es exactamente lo mismo, porque creo que la semana pasada tuvieron que haber tocado prejuicios, que es una de las cosas que nos mata. Todos tenemos prejuicios de una manera u otra, nos siembran prejuicios, nosotros hacemos prejuicios en nuestra vida y lastimosamente eso detiene o limita la gracia de Dios para muchísima otra gente que también necesita del Señor Jesucristo. Entonces, viendo el versículo 1, dice allí que los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Noten que ya estaban en Judea, ¿no? Los hermanos que estaban por toda Judea oyeron, y hay algo que eso es, yo creo que eran medios hispanos esta gente, ¿no? Porque el chisme corrió. Pedro no había vuelto y el chisme corrió por todo lado, ¿no? Y yo siempre he dicho que las malas noticias viajan más rápido que las buenas noticias. Y ya antes de que Pedro llegaba allá, ya ellos habían escuchado lo que había pasado y ya tenían ideas preconcebidas de lo que iban a decirle a Pedro y cómo se lo iban a decir. En el versículo 2 dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Y cuando usted habla de la circuncisión, está hablando de un partido. Y eso es también muy humano. Siempre tenemos, bueno, conocemos ahora sobre todo en la lucha que hay política, sobre todo en toda Latinoamérica. Bueno, en Estados Unidos está igual o peor que acá, aunque ustedes no lo crean, de izquierda y derecha. Entonces siempre hay partidos. A veces en las iglesias, tristemente, lo vemos con Pablo cuando estaba con los corintios, unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo. Siempre tomamos partido en la vida. Y allí en esa iglesia también había un partido, el partido de los de la circuncisión. Y no es hasta el capítulo 15, en el versículo 5 del libro mismo aquí de Hechos, que el concilio de Jerusalén por fin se pone de acuerdo y un varón de Dios se levanta y dice, no, esto es así. Y ya de ese fue la puerta abierta para todos los gentiles en la iglesia. Y espero que hoy al final entiendan por qué es tan importante este capítulo y por qué es tan importante para mí entenderlo. La circuncisión disputaba, dice que les reprochó, contendió con él. Una versión dice que contendió
con él. Y me gusta mucho esta palabra porque significa que hubo una disputa, pero también habían dudas en lo que estaban diciendo. Está en tiempo imperfecto, lo cual significa que fue algo prolongado. No fue una discusión cortita, no fue una discusión, voy a decir que fue pasadita de tono en algún momento. Y me encanta ver la reacción que tuvo el apóstol Pedro. Y yo no sé ustedes, pero cuando le venía diciendo a Oscar en el carro, cuando se vino la Revolución Francesa y empezaron igualité, liberté, etcétera, y yo le decía, igualdad nunca va a haber en esta tierra, nunca va a existir. Aún con Cristo en el trono, en el milenio, el hombre en el pecado no puede ver iguales a nadie. Lastimosamente esa mente pecadora que tenemos, siempre hacemos niveles de vida, tenemos prejuicios. Lo quieran o no, tenemos prejuicios. Y hay algo que ojalá que vean conmigo, es que Dios no está de acuerdo con los prejuicios y tenemos que luchar contra ellos en nuestra vida y tenemos que sacarlos y ser realistas con el Señor y ser honestos, porque esa es la única manera de que el poder de Dios completo se pueda expresar, me pueda usar y mucha gente pueda venir a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 4 dice, entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Yo creo que ustedes vieron eso, la sábana representa la iglesia. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Recuerden que el pueblo de Israel en la ley, vemos cómo había animales impuros y animales puros. Y entonces Dios le presenta en un solo lienzo, que es la representación de la iglesia, la sábana, y pone allí los impuros y los puros. Una vez más, Dios ve a todos igual. Dios sí puede ver a todos igual, claro, Él es Dios, ¿no? Él no tiene prejuicios como los tenemos tú y yo. Y ve a todos igual y le presenta a Pedro, mira, si tú quieres ser parte de esta misión, tienes que aprender a ver como yo veo. Y tienes que ver a la gente exactamente como yo te veo a ti. Porque si fuéramos honestos, si Dios pudiera decir en público todo lo que hay en nuestros corazones, la iglesia quedaría vacía. Y más de uno se decepcionaría de más de uno. ¿Por qué? Porque la verdad es esta, somos expertos en cubrir nuestros errores, nuestras debilidades, porque dice que Dios los conoce. Bendito sea Dios por la Biblia y por la iglesia, porque ese es el taller de Dios para trabajar en nuestras vidas y en nuestros corazones y empezar a pulirnos y quitar todo ese montón de prejuicios que a veces hasta contra nosotros mismos tenemos. El versículo 7 dice, también oí una gran voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Esto representa la muerte de las leyes ceremoniales. Le está diciendo Pedro, se acabó el Antiguo Testamento, se acabó todo ese asunto de las leyes, ahora hay un nuevo periodo, hay un nuevo momento y se llama la gracia. En el versículo 8 dice, pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado en mi boca. Note, todavía él está metido en lo que es ser un judío. Y eso es algo muy bonito. Recuerden que la iglesia inició con puros judíos. Toda la iglesia eran puros judíos. Y todavía estaban viviendo en la ley. Todavía estaban viviendo como cuando estaban. Y así hay cualquier cantidad de cristianos el día de hoy. Vienen a Cristo, no vienen al Señor, como vamos a ver ahorita. Y lastimosamente acarrean esa valija, ese embalaje que tienen todavía de su vida. Y piensan que pueden ser cristianos viviendo como vivían antes. Y la Biblia dice claramente que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La vida en Cristo es la mejor vida que hay en esta vida. No hay nada mejor que ser cristiano en esta vida. Pero cuando aprendemos a vivir en vida nueva, todo en Cristo es nuevo. Y Dios le dice a Pedro, le está diciendo, las leyes ceremoniales se quitan. Versículo 8 dice, pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque de nada impuro e inmundo ha entrado en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Lo voy a traducir a una manera de tipo versión Luis. No discuta conmigo. Lo que yo limpié está limpio. Yo creo que aquí todos estamos, o la mayoría, ya estamos limpios en Cristo Jesús. ¿Cierto? Pero a veces también tenemos ese problema de que nos cubrimos o nos excusamos en nuestra propia justicia y pensamos que estamos mejor que otros. Bueno, yo por lo menos no soy tan malo. Cuando usted dice que usted no es tan malo es porque usted es malo. ¿Cierto o no? Cuando usted se justifica y usted piensa que, bueno, yo por lo menos en esto, ya usted está pensando en obras. Y está pensando que por lo que usted está haciendo o ha dejado de hacer, usted está mejor que otros. Déjeme decirle que es una gran mentira. Porque delante de Dios, lo siento, usted y yo somos producto de su gracia y su misericordia.
Usted y yo somos simplemente, Dios nos ve santos y perfectos a través de la sangre de Cristo. Eso es una cosa que yo no puedo entender y la entenderé quizás hasta el cielo, porque yo no puedo entender cómo es que Dios me ve a mí puro y santo cuando yo soy pecador. Y entonces cuando Cristo se transforma en esa persona tan importante en mi vida. Todo en mi vida representa y tiene que ser Cristo. El centro de mi vida tiene que ser Jesús. Y la única manera de quitar prejuicios es cuando Cristo está en el centro total, gobernando y controlando mi vida. Esto sucedió, dice, 3 veces. ¿Cuántas veces? Oiga, caramba, qué duros que somos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos cuesta entender? Estoy seguro que los que tienen años de estar con el pastor Carlos han escuchado quizás el mismo principio del ministerio de visión, de misión, por años de años y todavía no han entendido. Y yo soy pero muy puntual en esto. La Biblia dice que hay que ir y hacer discípulos, ahora lo leíste, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Dice la Biblia eso o no? Pero ¿cuántos están haciendo discípulos? La Biblia dice que hay que ir y anunciar el nombre de Cristo a toda criatura. ¿Lo dice o no? Pero ¿cuántos lo están haciendo? Y lo escuchamos 1, 2 y no 3 veces. No, lo hemos escuchado cientos de veces y no lo hacemos. Vean lo duro del corazón. Entonces transformamos a Cristo y la vida en Cristo en la iglesia. Entonces mi vida espiritual es la iglesia, es venir y sentarme y escuchar un sermón e irme para mi casa. No, eso es ser religioso. Eso es ser religioso. La vida cristiana es 7 días a la semana y déjenme decirle 365 días al año y hasta que la muerte te lleve a estar con Cristo. Nunca se para. Es siempre la misma misión. No hay cambios, pero ustedes y yo somos duros de corazón. Y Pedro no era diferente a usted y a mí. Y Dios tiene que decirle 3 veces lo mismo. Y después dice que el asunto fue llevado arriba al cielo. Bueno, Dios le da esta visión bien clara, donde hay animales impuros y puros. Está diciendo, mira Pedro, ahora yo quiero que de 2 pueblos solo uno. Ahora hay judíos y hay gentiles incluidos en la iglesia. Recuerden que gentiles es todos los que no son judíos, igual que usted y que yo en este momento. Entonces esto es algo nuevo y fantástico. Para mí es muy importante que ustedes entiendan el contexto de esto, porque estás hablando con un judío. Para un judío, todo lo que ven es la parte judía. Solo están viendo la ley, están viendo a un Jehová y están viendo todo lo que se les enseñó desde niños, solo la Torá, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante en su vida. Entonces, cuando en San Juan capítulo 1, el Señor dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en su qué? Su nombre. Este es un judío hablando y son judíos los que están leyendo. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesús Cristo. Jesús el hombre, Cristo el ungido. Para que un judío diga que Jesús el hombre es Dios, es porque Dios lo salvó. Es la única manera. Entonces cuando dice que crean en su nombre, para que un judío diga Jesús es Dios y Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías y Jesús es el Señor y ahora es mi Salvador, eso era un milagro de Dios y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces si yo no entiendo eso, cuando leo este tipo de pasajes no representa nada. Porque Dios estaba quebrando el orden que aquella iglesia que nació en Hechos capítulo 2, que 3,000 personas y más vinieron a Jesús para salvación. Y Dios quiebra todo eso, porque la iglesia siguió siendo judía. No había gentiles. No podían entender que Cristo era para todas las naciones. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los judíos nunca entendieron eso. Pero me pregunto, ¿cuántos de la iglesia entienden eso? Que en ustedes, nosotros, las familias de la tierra van a tener la bendición de Cristo. Tenemos que entender que Dios le hace la última invitación, y eso nos lo explica Pablo en Romanos, a Israel, y les ofrece otra vez el reino, y ellos dicen, no lo queremos. Y entonces Dios se vuelve a nosotros, los gentiles. Y Dios, la misión que le dio a Abraham, que le dio a Jacob, y etcétera, ahora se lo dio a ustedes y a mí. Y de ustedes y de mi persona depende que hasta lo último de la tierra conozcan el Evangelio. Tienen un Jerusalén, el cual es Medellín. Pónganle el nombre a cualquiera de los, no sé cómo le llaman ustedes, condados, le decimos allá, que están aquí de vecindad, sea Envigado, sea Itagüí, lo que sea, puede ser su Samaria, puede ser su Judea, pero ¿dónde está lo último de la tierra? Tenemos que entender que es una misión que no ha cambiado. Todas las leyes ceremoniales que también podemos incluir implícitamente fueron en términos de dieta, recuerden, de los judíos, y tuvieron que restringir su dieta en cositas muy específicas. Y Dios le dice, ya no es necesario, pueden comer de todo. Y eso para un judío, pues está loco, ¿cómo se le ocurre que voy a comer cerdo ahora? De lo que se pierden porque no comen chicharrón, ¿no? ¿Sí? Versículo 11 dice, en aquel momento se aparecieron 3 hombres, note, delante de la casa donde estábamos. Recuerde, él está contando lo que pasó nada más.
los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Entonces 6 hermanos fueron también conmigo y entramos a la casa de aquel hombre. Recuerden que estamos hablando del capítulo 10, la casa de Cornelio, cuando Dios salva a este hombre, que dice que era muy bueno, pero le faltaba lo más importante, que era la presencia de Jesús en su vida. Y tomó a 6 amigos judíos para que fueran con él. Versículo 13. Y él nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. Entonces el Espíritu le dice a Pedro que vaya a la casa de Cornelio. Y el Espíritu guía a Pedro a testificarle a Cornelio. Versículo 14. Quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio tenía un corazón dispuesto. ¿Y cuánta gente está allá afuera que tiene un corazón dispuesto? Y nosotros no les hemos dicho nada. Solo piense en la gente que trabaja alrededor de usted, sus amigos, familiares, gente que quizás está en el taxi, quizás en el autobús, en el metro, en el supermercado donde vas, que casi siempre hace las mismas compras en el mismo lugar. Toda esa gente, sin que usted lo sepa, está dispuesta. La gran mentira del diablo es que la gente no quiere escuchar. Es que la gente está durísima. Eso es una gran mentira. La gente anda buscando la verdad desesperadamente. Si no fuera así, entonces no estarían buscando religiones ni iglesias, ni qué obra les podría dar esa paz que solamente Cristo les puede dar. E igual que Dios le está diciendo, que le dijo Pedro, e igual que ese Cornelio estaba allí, ¿cuántos Cornelios hay a tu alrededor que no has alcanzado con el evangelio para el Señor Jesucristo? El versículo 15 dice: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como hizo sobre nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces él dice: yo me acordé de lo que Jesús dijo, que iba a venir el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? ¿Con qué voy a discutir? Era bíblico lo que estaba pasando. Dios cumplió lo que dijo. Cristo dijo que eso iba a suceder y sucedió. Ahora, versículo 18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahora, este pasaje es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque es exactamente lo mismo que vimos en el capítulo 10. Es una, entre comillas, repetición de lo que se dijo en el capítulo 10. Palabra por palabra casi. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque cuando Dios dice una cosa 2 veces, y la dice exactamente, porque a veces lo dice 2 veces pero en diferentes lugares, pero esta vez escogió un solo lugar para decirlo 2 veces. Y una vez más es la dureza de nuestro corazón, nuestra falta a veces de madurez y nuestra incapacidad para creerle a el Señor. Y en mi estudio de la Escritura, y quizás puedo estar equivocado, no sé, no creo por el asunto de tantos años de estudiar y leer, pero nunca he encontrado 2 veces seguidas inmediatamente, lo mismo. Y me encuentro ahora en capítulo 10 y capítulo 11 lo mismo. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirme con esto? Y entonces cuando yo encuentro algo que Dios me está repitiendo, tengo que ponerle atención. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, 4 veces le dice Dios al hombre: ame a su esposa, ame a su esposa, ame a su esposa, porque para el hombre no es natural amar. No es natural. Y Dios dice: ámela, 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 ámela. Y todavía seguimos peleando con eso los hombres, ¿no? Porque no entendemos, cuando Dios repite algo es porque Él sabe que somos duros y tenemos que tener capacidad de tener disciplina para llegar a entenderlo y practicarlo en nuestra vida. Y entonces, cada vez que nos encontramos 2 o 3 veces algo, póngale atención porque Dios quiere decirle algo a usted muy importante. Y 3 veces se lo dice al Señor. Ahora, recuerden que en los tiempos antiguos el escritor no podía extenderse muchísimo. Todavía no existían los libros, lo que existían eran los rollos de papiro. Y los rollos de papiro tenían cierta extensión nada más. Por lo tanto, cualquier escritor en aquellos días, para escribir lo que fuera, tenía que escoger muy bien lo que iba a decir, porque solo tenía cierta extensión de papiro para escribirlo. Porque esto es un detalle tan importante, porque ¿se imaginan cuántas historias tenía Lucas en su cabeza, en su corazón, en su mente para escribir? Y Dios lo dirige a repetir una historia 2 veces.
Entonces eso me tiene que llamar la atención, porque aquí tengo que admirar la majestad, la sabiduría y el poder de Dios, porque Él quiere decirnos algo a esta iglesia en el siglo XXI. El carácter de Dios nunca ha cambiado, Él no cambia, Él siempre quiere estar a la par de nosotros, diciéndonos algo, enseñándonos algo. Ahora, Lucas vio muchos señales y prodigios realizados por los apóstoles y por los profetas. Sin embargo, escoge contar una historia 2 veces, la misma historia. Por lo general, nuestros patrones siempre son determinados por nuestros prejuicios. Usted y yo somos la suma de todas las decisiones que hemos tomado en la vida. No se queje de cómo está viviendo usted el día de hoy, porque usted es la suma de todas las decisiones que usted ha tomado en su vida. Tan simple como eso. Si usted todavía no ha tomado la decisión de venir a Jesucristo para salvación, para vida eterna, no para religión, sino para una vida eterna, una relación personal, íntima con Jesús. Escúchame, te estás perdiendo de la mejor decisión. Y no es solo la mejor, sino la más importante, porque está en juego tu eternidad. Y Dios quiere que se vayan afuera tus prejuicios. Porque cuando hablamos de religión, en Costa Rica siempre le dicen, es que usted es protestante, ¿no? O pandereta, nos decían allá, ¿no? Entonces, sí, pandereta, porque allá usan esos pentecostales usan mucho la pandereta. Entonces yo estaba en la secundaria y entonces yo me presentaba como cristiano. Entonces cuando yo me presentaba como cristiano, los compañeros empezaban, alabaré, molestándome, porque ese era el estigma. Porque cuando usted dice es cristiano, todo el mundo, ese es raro, ¿no? Ese es alguien que no se le puede hablar mucho, no se le puede invitar aquí, no se le puede invitar allá. Yo no te estoy invitando a nada de eso. Cristo es vida y es pura vida. ¿Sí? Es la mejor vida que hay en esta tierra, pero tienes que hacer a un lado tus prejuicios. Recuerda esto, el prejuicio controla y domina la vida de la mayoría de las personas. Tienes que examinar tu vida. ¿Qué prejuicios hay en tu vida todavía? Porque esos prejuicios todavía están dominando tu vida. Piensa, ¿tienes prejuicio contra X persona en tu vida? ¿Te imaginas que Dios hubiera tenido prejuicio contra ti? Ni serías salvo, ni serías salvo nunca, porque tenía un prejuicio de Dios contra ti. Pero Él no tuvo prejuicios, Él tuvo amor por ti. Y Dios quiere que derribes todos esos prejuicios que tienes contra gente. Hay gente a la cual no le hablas. Hay gente con la cual tú tienes cierta amargura, prejuicio. Y eso quiere decir que tomaste una decisión, mala decisión. Y Dios quiere eliminarlos porque es la única manera que puedas llegar a todos en libertad y en amor. Y eso pasó con Cornelio. Pedro tuvo que hacer un lado sus prejuicios e ir y hablarle a un hombre que estaba listo. Háblame. Le contaba a Carlos viernes, bueno, fue el viernes, ¿cierto? Es una historia maravillosa de unos misioneros, de cómo una familia que ni siquiera había escuchado nunca el nombre de Jesús estaba lista para escuchar el evangelio, y un misionero tocó la puerta de esta casa que estaba perdido, andaba buscando otra casa. En África es esto. Y cuando llegó, la niña salió corriendo y le dijo, papá, aquí está. El papá vino y le dijo, usted es, siéntese. Y hoy duerme con nosotros. No lo conocen, este misionero está asustado. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué va a pasar? Al siguiente día empezó a llegar un montón de gente y la casa se llenó completa de toda la familia anexa a este hombre dueño de la casa. Cuando todos estaban sentados y el último llegó, el cabeza de la familia, el hombre de la familia le dijo a este misionero, Dios me mostró que alguien venía a decirme un mensaje blanco, un hombre blanco, y ese es usted. Háblenos. Y ahí nació una iglesia. Miren, lo que Dios está haciendo en el mundo es tan grande, pero tiene que haber gente dispuesta a hacer a un lado los prejuicios de su vida, de color, de estatus social, de educación, aún de iglesia, para llegar a las personas con el evangelio del Señor Jesucristo. Ahí en esa iglesia estaban los ultraconservadores, peleas entre iglesias por eso, ¿no? ¿Cuál versión? ¿Quién es mejor? Dios en nada eso está. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es ecualidad. Y estaba el partido de la circuncisión ahí diciendo, no, a esa gente no. Y recuerden, entonces Pedro comenzó a explicarles en el orden de lo que sucedió. Dios guía a Pedro a decirles, solo cuéntales, no discutas, solo cuéntales lo que pasó. Pero recuerden esto, cada vez que ustedes escuchen a un hombre decir, Dios me dijo que les dijera, hágale la cruz. Yo digo siempre cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. ¿Por qué? Cada vez que un hombre o una mujer, Dios me dijo, marque, porque ese es un falso profeta. Ese simplemente es una persona que lo que quiere es controlar la gente, manipular la gente. Es muy diferente cuando decimos, es que la Biblia dice. Es que Dios dice en su palabra, porque ya no es mi palabra, es la palabra de Dios.
¿Cuánta gente hoy lastimosamente manipula a la gente a través de este tipo de palabras? Y lo menciono porque hay partidos por todo lado de este tipo. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Llevó, recuerden, ¿cuántos testigos con él? 6. ¿Por qué llevó 6? Porque en la ley egipcia que ellos conocían muy bien, para que algo fuera verdad se necesitaban 7 testigos. Entonces, 6 compañeros más Pedro, 7. La ley romana decía que en cualquier testamento tenía que haber 7 sellos para que se convirtiera en algo que tenía autoridad. Entonces el número 7 en testigos es muy importante para Pedro. Y Pedro menciona esto no por casualidad, es porque el Espíritu Santo le está diciendo, cuéntelo como pasó, porque lo que pasó todo lo guió Dios. Todo fue Dios el que lo guió. Entonces Pedro toma a estos 6 hombres, los lleva judíos, él sabiendo lo que él necesita. Yo no puedo llegar solo, necesito gente que me diga realmente es. Ahora, ¿cuántos son salvos acá? Yo sé, en mi iglesia es que yo siempre hago preguntas y todo el mundo tiene que contestar. ¿Cuántos son salvos acá? Bueno, parece que tenemos un mensaje, va a cambiar el mensaje por salvación. Yo siempre le digo a la iglesia, a mi iglesia allá, oiga, hay más emoción en un estadio que aquí. Porque cuando usted dice salvo, ¿salvo de qué? Del infierno. ¿Cuántos van para el cielo? Ah, sí, ahora sí les creo. Sí, porque yo le digo, si usted me hubiera dicho, amén, por favor, por mi casa no iba. En el cielo, por mi casa usted no viva, porque cuando usted vea fiesta, ahí está mi casa. Porque el cielo es un lugar de gozo y de alegría. ¿Cómo la iglesia no va a tener gozo y alegría? Ahora, si usted no tiene alegría, que hay en tu corazón que no te deja sentir el gozo y la presencia de Dios en tu vida. Piénsalo. Y quiero mostrarles un punto destacado, porque el versículo 15 dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal y como lo hizo en nosotros al principio. ¿Qué es esto? ¿Cuál Espíritu Santo llegó? El mismo. El mismo Espíritu Santo que había llegado antes en Hechos capítulo 2, ahora el mismo que llegaba a aquella gente. El mismo Espíritu es un regalo de Dios. Y habían 6 conmigo que pueden atestiguar si pasó. No solo eso, también cuadra con la revelación, porque recuerden lo que dijo Pedro, entonces ¿qué? Me acordé. Recuerden, no hay Biblia en esos momentos. Nosotros pensamos, cuando leemos esto, no nos damos cuenta, no existía ninguna Biblia, no existía el Nuevo Testamento. Lo que había eran unos papiros que andaban por aquí y por allá. No había Biblia. Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando bíblicamente. No tenían lo que nosotros, por la gracia y la bendición de Dios, tenemos, la palabra de Dios. Entonces esta gente, Pedro dice, me acordé de las palabras de Jesús. Entonces él lleva de prueba que sí, los gentiles pueden entrar porque yo fui testigo y estos 6 fueron testigos conmigo del Espíritu Santo llegó, el mismo que llegó cuando recibimos nosotros. No solo eso, sino que también lo mismo Jesucristo dijo que iba a suceder y se cumplió. ¿Quién puede entonces discutir contra lo que Jesucristo dijo? Por eso nuestra autoridad nunca será lo que yo digo, lo que el pastor dice es lo que Dios dijo. Y cuando alguien se enoja porque uno dice lo que dice la Biblia, pues no se enojan conmigo, se enojan con Dios. La autoridad siempre tiene que venir de parte del Señor. Esta es la evidencia, es el Espíritu Santo y es la palabra de Cristo. ¿Quién puede discutir contra esto? Recuerda, Pedro construyó su fundamento sobre la palabra de Cristo y tiene que ser igual con nosotros. Su fundamento tiene que ser el Señor. Versículo 17, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Aquí hay un poco de teología en cuanto al Espíritu Santo, el cual no me quiero meter. Pero dice, al oír esto, dice, se calmaron y glorificaron a Dios. Yo no sé ustedes, pero cuando alguien en el servicio o durante la semana viene a Jesucristo, para mí es un gozo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Fiesta. Y yo creo que cuando una iglesia, cuando alguien viene a Cristo en medio de un servicio, tiene que ser la misma fiesta. Entonces yo me cuestiono cuando hay creyentes que les da lo mismo. Ya, no, nada pasó. ¿Cómo que nada pasó? Pasó algo impresionante. Una persona que iba para el infierno ahora va para el cielo. Eso es lo mejor que le puede pasar a una persona, ¿sí o no? Pero no lo consideramos así porque nos volvemos religiosos. Entonces Cristo se transforma en una religión, en un estado, pero no en una vida que está llena del mismo gozo del Señor Jesucristo. Recuerden a Jonás. Jonás fracasó en su misión. ¿Cuál fue el fracaso de Jonás? Que no quiso decirle a Nínive lo que Pedro hoy se estaba diciendo, o que los de la circuncisión no querían decir, que también los gentiles podían tener la gracia de Dios. Y por eso fracasó. Hasta cuando se arrepintió, ¿ustedes se acuerdan de esto? A mí me da una risa con Jonás, porque se arrepiente todo el pueblo y dice,
Entonces, ¿para qué me mandó? Yo sabía que lo iba a hacer. Y solo una frase usó Jonás. Solo una frase. Arrepiéntanse. La misma frase que nosotros hoy decimos a la gente. Para venir a Cristo usted necesita ¿qué? Arrepentirse. Para tener una vida sana con Jesucristo usted necesita ¿qué? Arrepentirse. Muchos cristianos, lastimosamente, por no arrepentirse de la mala manera que están viviendo, no pueden vivir la vida cristiana que hay en Cristo, que es una vida abundante. La declaración fue simple: Dios también ama a los gentiles y si se arrepienten pueden entrar a la iglesia. Pedro los convenció porque Pedro había sido convencido por Dios. Repito esto: Pedro los convenció porque Pedro estaba convencido o fue convencido por Dios. Y con esto quiero decir lo siguiente: jamás podrá ser usado por Dios o por su Espíritu hasta que tú no estés convencido. ¿Convencido de qué, pastor? Bueno, primero, ¿estás convencido de que eres salvo realmente? Porque la Biblia dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Algunos me dirán: hey, pero en tu nombre. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego que fue preparado para el diablo y los ángeles. Venir a la iglesia no salva a nadie. Estar en una iglesia no salva a nadie. Bautizarse no salva a nadie. Lo que salva es Jesucristo. Y cuando Cristo salva, usted cambia completamente. Voy a repetirlo: cuando usted realmente Dios lo salva, usted cambia. Porque si no hay cambios, entonces por sus frutos los conoceréis. Y tenemos que analizar eso muy bien. Jamás podrá ser usado Dios si no estás convencido. Yo estoy convencido de que Dios me llamó a predicar el evangelio, entonces yo me lo gozo y yo lo hago con pasión porque Dios me convenció que esa es mi vida y esa es la misión para la cual el Señor me creó. Estoy convencido de que la mujer que Dios me dio era la mujer que Dios tenía para mí. No hay ninguna otra. Estoy convencido de que mis hijos eran los hijos que Dios quería que yo tuviera. Y ahí puedo decirles con todo, pero tengo que estar ¿qué? Convencido. Tan simple como eso. Entonces, lo que quiere decir es esto: desde el capítulo 10 al versículo 1 hasta el capítulo 11, hasta el versículo 18, el Señor está haciendo un trabajo preliminar. Y el trabajo preliminar es quitar ¿qué? Los prejuicios para poder empezar a poner los cimientos. Finalmente admitieron que los gentiles podían entrar ahí. ¿Saben cuánto pasó antes de que los gentiles pudieran entrar a la iglesia? 7 años. 7 años antes de que los gentiles pudieran decir: vamos. Y para ustedes esto tiene que ser muy bonito porque fue en Antioquía. Así que les voy a dar duro ahorita. ¿Qué pasó? No, ¿por qué pasaron 7 años? Porque es que no fue de una vez, porque Dios lo podía hacer. Dios podía llegar, enviar a cualquiera y empezaron los gentiles a venir a Cristo. Pero Dios esperó 7 años. ¿Por qué Dios esperó 7 años? Bueno, porque no había Biblia. ¿Cuál era la autoridad entonces de la iglesia? Los apóstoles. Entonces primero tenía que haber autoridad apostólica antes de que empezaran realmente a crecer y a madurar. Porque ellos no decían qué dice la Biblia, bueno, qué dicen los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos eran los voceros de Dios. Entonces nosotros como pastores sí, tenemos autoridad de parte de Dios, sí, pero nuestra autoridad viene de la palabra de Dios. Ahí es donde está nuestra autoridad. Y entonces pasaron desde el capítulo 2:42 de Hechos hasta ese momento, todo fue doctrina de los apóstoles, doctrina de los apóstoles. No tenían Biblia, no tenían Nuevos Testamentos, así que todo era lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? A mí me parece muy, muy interesante esto. ¿Se imagina que todos los salvos en una iglesia, en un solo día, se convirtieran? Vamos a decir que todos ustedes son inconversos y el pastor predica y todos ustedes vienen a Cristo. En Cristo, ¿usted sería un qué? Un bebé. Vamos a decir que hay 400 personas acá. Entonces tenemos una iglesia de cuántos bebés. El departamento más grande o el de los más grandes de nuestra iglesia es la cuna. Pues los hispanos somos buenos para producir. Entonces es la cuna. Y a mí me encanta que haya muchos bebés en la iglesia. Es un futuro lindo para la iglesia entonces. Pero se imagina una iglesia de puros bebés. Cuente, en Hechos capítulo 2 nos dice que ¿cuántos se convirtieron? 3,000 ¿qué? Bebés. ¿Se imagina lo que es darle beberón a 3,000 bebés? Cambiar a 3,000 bebés. Y cuando dice y se bautizaron, la mayoría piensan que fue ahí nomás. ¿Se imagina cuántos días tardaron en bautizar? 3,000. O sea, eso fue un trabajo espectacular. Y cuando eso sucede, ellos simplemente hacen una línea de trabajo para que esos bebés empiecen a ¿qué? A crecer
espiritualmente. Por eso es tan importante el discipulado en la iglesia. Por eso venir a Cristo no solamente es venir a Cristo por perdón de sus pecados, nueva vida eterna. Necesitas tener un ¿qué? Fundamento. Y el fundamento es la palabra de Dios. No es solamente es medio conocer, si necesitas saber. Y cuando decimos saber es porque es tuyo. Muchos jóvenes y niños vienen a la iglesia y lo que tienen en sus vidas es el Dios de sus papás. Es la iglesia de sus papás, pero no es el Dios de ellos, no es el Dios real para ellos todavía. Y ojalá padres tengan mucho en cuenta esto, porque ustedes no quieren que sus hijos tengan el Dios de ustedes, sino el Dios de ellos, propio, que su fe sea de ellos. Y para eso se necesita Biblia de por medio, ejemplo de por medio, moldear a Cristo en sus vidas. Entonces ellos ponen una base doctrinal absoluta. Y la razón también que creo que hubo un retraso de muchos años antes de que se mudaran o empezaran a crecer es porque tenían que preparar a los instrumentos adecuados, las personas adecuadas para hacerlo. 3,000 bebés necesitaban tener entonces hombres. No fue sino años después a que eligieron los diáconos. Pero eso pasó tiempo después. Hoy muchas iglesias le ponen una Biblia al nuevo creyente aquí y le dicen, ¿en qué va a servir? Voluntarios, y se apota y los ponen a servir. Y eso es para crear desastre. Desastre. Dios dice, cuidado con los novatos. Y la tercera cosa que se podría agregar es que se necesitaba un tiempo para que desaparecieran los prejuicios. Y entonces terminamos, o concluyo, el día de hoy con lo que resta de este capítulo. Versículo 19, capítulo 8, versículo 4, todo esto que estoy hablando viene junto. La parte media es como un paréntesis. Todo esto que pasó 10 y 11 fue un paréntesis y Lucas retoma lo que ya venía diciendo en el capítulo 9. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Todavía no habían entendido. Todavía no habían entendido. Subieron a Fenicia. Fenicia, lo que está hablando ahí, estos lugares son Tiro y Sidón. ¿Sabes dónde es Tiro y Sidón en este momento, en este día? Donde está Líbano. Y qué triste, ¿no? Donde hubo tantos creyentes, hoy lo que hay es el reino del diablo. Allí en Líbano. Y esto es un estudio también muy bonito. Si continúas hacia el norte, llegas a la costa, a Antioquía. Antioquía se convirtió en la capital de Siria. Y Antioquía era entonces un lugar estratégico y algunas personas vinieron allí. ¿Cómo ven ustedes a Medellín? Yo sé que el país es bien orgulloso de su Antioquía. Yo sé eso. ¿Right? Pero ¿qué es la cosa? ¿Cómo ven ustedes a Antioquía? Lo mejor de Colombia. ¿Cierto o no? Las mujeres más bellas, el clima pura vida, la mejor comida. Pero ahora vamos al plano espiritual. ¿Cómo ve usted Antioquía? ¿Cómo está Antioquía el día de hoy? Hermoso. Sí, aparte de hermoso, ¿cómo está? Perdido. ¿Sí o no? ¿Hay droga? Hay triste, yo sigo a un tipo que hace unos videos de zonas urbanas y él presenta muchísimas zonas en todo el mundo donde hay tanta droga, prostitución, y presentaba tristemente aquí en Medellín una niña triste, embarazada, prostituyéndose. Y ella decía así, a la que más buscan es a mí, porque estoy embarazada. Pues, y ella no cuenta la historia de su niñez, pero ella, con lo poquito que dijo, no me quiero ni imaginar la niñez que vivió. Pero imagínense la corrupción de los hombres que buscan esto. Y escúcheme, así está Antioquía. El poblado es una belleza, pero yo veo así el poblado. Yo veo el poblado que está arriba, ¿sí? Pero hay que ver todo lo demás que realmente está bajo en todo sentido. Usted está en un punto estratégico. Esta iglesia es un punto estratégico espectacular. Con lo que hay aquí, ¿qué no se puede hacer? Por Antioquía. Pero para eso tenemos que derribar nuestros prejuicios. Tenemos que hacerlos a un lado y empezar a seguir discipulando más fuerte y crecer en el Señor y madurar en el Señor y predicar a todos y no solamente los del poblado. A los de las comunas necesitan al Señor Jesucristo. A la gente que está viviendo en casas de cartón,
Y a veces como vivimos en esta burbuja tan bonita, tan buena, se nos olvida que hay una necesidad tan grande allá afuera, tan tremenda. Y te tiene que romper el corazón. Y te tiene que dar pasión por quién les va a hablar. ¿Cómo les van a escuchar si no hay nadie quien les predique? Y ustedes están aquí estratégicamente. Yo no estoy diciendo que la Antioquía de allá era la Antioquía de acá, pero me parece muy, muy parecidita. Y ya les voy a decir por qué. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Estos son judíos que se brincaron las reglas y empezaron a hablarle a gente que no era judía. Qué lindo. Gracias a Dios porque hay hombres en las iglesias que están dispuestos a romper las barreras. Yo tengo un discípulo, tiene solo 20 años. Este chico se va a las calles a predicar. Se va con su microfonito, se va con su speaker y se pone a predicar en las calles. Y le tiran durísimo, y lo critican, y lo insultan, y él tiene un discípulo que tiene apenas 17 años y se lo lleva. Y entonces ahora ese 17 años se está llevando a otro 17 años. Estoy hablando de puros chamacos, de pelados, como le dicen ustedes. Y yo digo, si esos pelados tienen esa pasión y están dispuestos a hacer eso, ¿cuántos de ustedes que tienen años de conocer a Cristo y ni siquiera cruzan la calle para hablarle al vecino de Cristo? Entonces, ¿dónde estamos y en qué estamos? La Biblia ni siquiera menciona los nombres de estos hombres, porque estos hombres estaban más interesados en que conocieran el nombre de Cristo que el nombre de ellos. ¿Cuánta gente hoy quiere simplemente publicidad y popularidad, que me conozcan a mí y hacerse un nombre de ellos? No, el nombre sobre todo nombre que queremos que la gente conozca es el de Cristo. Lo cantamos ahora, ¿cierto o no? Pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Antioquía era una ciudad muy interesante, 24 kilómetros de la desembocadura del río Orontes. Escucha. Fundada alrededor del año 300 a.C., más tarde se convirtió en una ciudad libre, y cuando se convirtió en una ciudad libre bajo el gobierno romano en el 64 después de Cristo, tiene su propio autogobierno. Se convirtió en la capital de la provincia de Siria. Se hizo muy famoso, creció como loca la ciudad. Era la tercera ciudad más grande del mundo. Primero Roma, luego Alejandría y luego Antioquía. ¿Cuál es aquí la más grande es Bogotá, ¿cierto? ¿Cuál le sigue? Pongan la atención, ¿sí? Y entonces, era famosa por la cultura y por los negocios. Era simplemente una ciudad muy, muy, muy grande. ¿Dirían que se parece un poquito a Antioquía? ¿Aquí ustedes? Antioquia es como le dicen ustedes, ¿cierto? Bien. Entonces, tenía un lugar tremendo. La red de calzadas romanas atravesaba Antioquía. Por el oriente descargaban mercancías en todos los muelles y almacenes de Antioquía. Y yo sé que los paisas son buenos para los negocios. Aquí hay tremenda tecnología y cualquier capacidad de negocios. ¿Se parece un poquito? Se parece un poquito. No solo eso. Cicerón, un escritor, dijo que era una tierra de hombres muy eruditos y estudiosos liberales. ¿Se parece un poquito? Sigo. Pero con todo esto, bueno, básicamente se le conocía como una ciudad malvada. Escucha. De hecho, Juvenal, un escritor romano, dijo que el río Orontes derramó su basura en el Tíber, y lo que quiso decir fue que Antioquía corrompió a Roma. Escucha, Antioquía corrompió a Roma. Entonces, si Roma estaba podrida, porque estaba podrida, podía hacerte una idea de cuán podrida sería la ciudad de Antioquía. La gente vivía para sus placeres. Un escritor que vivió allí dice que vivían en una perpetua fiesta del vicio que giraba en torno a los baños, a los burdeles, al anfiteatro y al circo. Entonces era un lugar sumamente malvado. Había una diosa llamada Dafne, que se suponía era la amante de Apolo. Y construyeron un jardín que era tan grande que tenía 16,000 kilómetros de circunferencia y estaba poblado por prostitutas. Y ellas se entregaban en ese jardín a la prostitución, donde los hombres y mujeres llegaban lastimosamente a hacer prácticas enfermizas. Era el culto de la ciudad de Antioquía. Cuando quisieron ampliar las oportunidades religiosas, ¿qué hicieron? Contrataron magos, hechiceros, charlatanes, astrólogos babilónicos, e hicieron una fortuna en el pueblo de Antioquía. Los chamanes, los brujos. ¿Les parece todavía un poquito parecido? Entonces era un lugar sumamente malo. ¿Y sabe qué lindo? Que Dios hace crecer en medio de la maleza más fea y más horrible las flores más bonitas. Porque si seguimos leyendo, fue en Antioquía que a los cristianos les llamaron por primera vez cristianos.
Ahora comprenden lo importante de este capítulo. Que en una ciudad tan llena de maldad, tanto pecado, al cristiano se le llama cristiano. Y escuchen, esto era un apodo. Y no era un apodo bonito. Le llamaron cristianos para burlarse de ellos. Cuenta la historia de este hombre cristiano, que lo agarraron para torturarlo. Y mientras lo torturaban le hacían preguntas. Y a cada pregunta que le hicieron antes de que muriera, su respuesta fue solo una: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y la Biblia dice claramente, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Yo me pregunto cuántos de ustedes están en aflicción el día de hoy. ¿Cuántos están siendo perseguidos? ¿Cuántos tienen problemas? Y no por el pecado que estamos practicando, sino por Cristo. Porque si no, tú no estás sufriendo por nada por la obra de Cristo. Pues, discúlpame, pero ¿cuál cristiano? ¿Cuál cristianismo? Porque el que realmente es cristiano es perseguido. El que realmente es cristiano es criticado. El que realmente es cristiano se burlan de él, lo hacen a un lado, no quieren nada con él, porque soy cristiano. ¿Eres realmente cristiano? Y seguimos leyendo ahí, la mano del Señor, qué lindo, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, dos cosas importantes, porque también en Éxodo nos dice que cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor. Esta gente vio, escuchó y escuchen, no vinieron a Cristo, porque ellos no predicaron a Cristo, predicaron al Señor. Y aquí es una cosa importante para todos, y escuchen, usted puede ser que tenga un Salvador, pero mi pregunta es, ¿tiene usted un Señor? ¿Cuántos pueden decir, Cristo es mi Señor? Porque si es tu Señor, lo que tú estás diciendo es esto: Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, Cristo lo único que se merece es tu adoración, tu fidelidad, tu amor. Toda tu vida le pertenece al que tú dices que es tu Dios. Porque Cristo fue claro: nadie puede servir a dos señores. Nadie. ¿Es Cristo tu Señor, sí o no? ¿Es sí o no? Porque si Cristo es tu Señor, tú vives para Él. Dentro y fuera de tu casa. No importa dónde estés, Cristo es mi Señor. Esta gente vino a Cristo para que fuera su Señor, no su Salvador nada más, sino su Señor. ¿Qué significa que Cristo es mi Señor? Bueno, que Cristo es el que manda ahora en mi vida. Cristo es el que me dice dónde voy, dónde no voy. Cristo es el que me dice con quién estoy o con quién no estoy. Cristo es el que me dice qué tengo que dar y qué no tengo que dar. Cristo es el que me dice si esa decisión está buena o mala. Cristo es mi Señor. ¿Es Cristo tu Señor? Porque Él quiere ser tu Señor. Porque el Señor dice que los planes que tiene para ti son paz, son esperanza, son buenos. Y no, te dice, y la buena mano del Señor. ¿Han leído la historia de José? ¿Cómo se repite esta frase ahí? Y la mano de Jehová, del Señor, estaba con José. ¿Qué pasa cada vez que la mano de Dios está con alguien? Es bendecido. ¿Está la mano de Dios en tu vida? ¿Está la mano de Dios sobre esta iglesia? Sobre todo lo que ustedes están haciendo. Porque si la mano de Dios está, esperen la bendición de Dios. Y su hogar será bendecido. Su vida, su trabajo será bendecido si la mano de Dios está sobre ti. No se trata de cuán inteligente, de cuántas familias buenas te conoces, cuántas influencias tengas. No, se trata de tener la mano de Dios sobre ti. Con la mano de Dios siempre habrá bendición. ¿Cuál fue la bendición de estos hombres? Que mucha gente vino a Jesucristo. Ustedes tienen la oportunidad de meterse en el gran plan de Dios para alcanzar no solo Antioquía, sino hasta lo último de este mundo. Esta gente se convirtió al Señor. Terminemos leyendo todos, del versículo 22 en adelante. Dice: la noticia que llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé. Bernabé es consolación. ¿Lo mandaron a dónde? A Antioquía. Escogen al hombre correcto para ir al lugar correcto. Esto es muy importante, el hombre correcto para ir al lugar correcto. La cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba, exhortaba a todos los que con corazón firme permanecieran, ¿qué? ¿Fieles a quién? Al Señor, no fieles al pastor, no fieles a la iglesia, fieles a quién? Al Señor.
Y aquí es donde está, mire, si tú quieres, si yo como cristiano quiero ser un buen discípulo, mi oración y mi petición y mi enseñanza para mi discípulo es: aprende a serte fiel al Señor, aférrate al Señor, agárrate del Señor, no de la gente, sino del Señor, porque la gente todos vamos a fallar. Y eso me incluye a mí. Yo te voy a fallar, pero hay alguien que nunca falla, se llama Jesucristo. Y esa es la exhortación de Bernabé a toda esta gente. Él se animó, dijo: qué lindo, gente, gentiles viniendo a Cristo. Porque este era un hombre que amaba, este era un hombre que se gozaba, era un hombre que era condescendiente, era un hombre que le gustaba ayudar. Digo, yo quiero ayudarlos y mi consejo es: aférrense del Señor, porque era un hombre bueno. Escuche, 3 cosas que tenía este hombre: hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hoy decimos en Costa Rica, cualquier patas vueltas lo ponen en un púlpito. Lo ponen a hacer cosas. Y Dios dice: yo voy a usar hombres y mujeres que sean buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y fe es creerle a Dios por medio de su palabra. Fe es, escúcheme, caminar sin ver. Fe es creerlo que no lo veo, pero sé que viene. No sé qué va a pasar, pero yo creo que Dios va a hacer esto. Y eso es fe. Y este hombre era así. Y noten lo que pasó cuando llegó este hombre. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta palabra gran multitud, si lo sacamos del griego al español, significa que fue una inmensa cantidad de gente. O sea, no se puede contar la gente que por medio de un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre bueno y de fe, Dios añadió. ¿Cuántos hombres hay en esta iglesia que quisieran ser como estos? Yo como pastor oro porque Dios me rodee de hombres y mujeres de este tipo. Porque si Dios lo hace, la iglesia no tiene límite. Si Dios lo hace, ¿cuántas iglesias vamos a abrir? Si Dios lo hace, ¿cuántos misioneros vamos a enviar? Si Dios lo hace, nuestra comunidad la alcanzaremos para Cristo. Y mientras más alcancemos gente para Cristo, escúcheme, de este lugar más influenciaremos familias, empresas, profesionales y muchísima gente que anda con la necesidad del Señor Jesucristo. Pero noten, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Era tanta la gente que tuvo que ir a buscar a Saulo a Tarso. A Pablo lo había mandado para su lugar de donde él vivió, porque no lo soportaron donde estaba. Y esto es otro estudio bonito. Pero bueno, se fue a buscar a Pablo. Noten, la iglesia manda al hombre adecuado para el lugar adecuado, Bernabé. Y ahora Bernabé busca al hombre adecuado para que lo ayude. Muy importante, siempre que salimos en equipo y tenemos que tener gente que sea afín para jugar. Y esto es para servir al Señor. Y esto es muy importante porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y si han leído qué equipazo fue Bernabé y Saulo y Pablo. Qué equipazo. ¿Se imagina lo que Dios nos diera aquí, Pablo y Bernabé? En femenino y en masculino. Y dice la escritura allí, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Haciendo banquetes? No. ¿Haciendo campañas? No. ¿Haciendo fiestas? No. ¿Qué hicieron? ¿Qué hace que la iglesia crezca? Solo una cosa: enseñe. Enseñe. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que le enseñen. Enséñales. Y a los discípulos se les llamó cristianos. Note, a los discípulos, a los que estaban aprendiendo, se transforman en discípulos y se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente había una gran hambre. Recuerden, no había Biblia, necesitaban profetas. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Termino diciendo que cuando una iglesia o un creyente está lleno de amor, es una persona que da. Y esta gente aprendió. Y cuando hubo necesidad, que hubo una hambruna o varias hambrunas, ¿qué hicieron? Dar. ¿Estás dándole al Señor? ¿O tienes todavía problemas en darle al Señor? Pues si todavía tienes problemas es porque tú no has crecido ni has madurado. Pero cuando alguien crece y madura, sabe que todo lo que tiene es de Dios. Y que más bien Dios le está prestando a usted para que usted esté bien. Pero usted está bien y no está ayudando a otros también para que estén bien. Que lo decían los hermanos acerca de las ofrendas, son importantísimas, hermanos. No solo para aquí local, sino para lo que están haciendo en otros lugares. Así que mis queridos hermanos, espero que ojalá a través de lo que estudiamos hoy, Dios les haya hablado algo y de esa manera, de alguna manera tomar decisiones para tu vida. Permítanme orar.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad de compartir tu santa y hermosa palabra. Gracias por esta iglesia tan atenta, esta iglesia temerosa de ti, una iglesia, Señor, que está haciendo cosas por ti y quizás no se dan cuenta, pero están haciendo grandes cosas. Y oro, Padre, para que sigas usando al grupo pastoral que es esta iglesia, a la cabeza que tiene, que es don Carlos, y por todo ese equipo de voluntarios que te aman y que están sirviendo para que otros te conozcan. Puede ser hoy, Señor, que alguien esté acá sin esa seguridad de vida eterna. Puede ser que estén aquí hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, que si murieran hoy no sabría dónde pasarían su eternidad. Que lo que tienen es una religión y no una relación contigo. Ora para que hoy pudiera ser el día en que tomaran esa gran decisión, la decisión más importante de su vida, de arrepentirse y de entender que solo en Cristo hay vida, y vida en abundancia y vida eterna. Por la iglesia, Dios, para que tomen en serio que tienen en este lugar la oportunidad de alcanzar a miles de personas, si tan solo pusieran en su vida la autoridad de tu palabra, y no solamente decir que Cristo es el Señor, sino hacerlo el Señor de toda su vida, su familia, su iglesia. Te lo ruego dándote las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.